Si usas WhatsApp para vender, estás perdiendo clientes porque las plantillas viejas ya no funcionan. Hoy te regalo la versión 2026 que muchos emprendedores ya están usando para enviar cientos de mensajes por día y lo mejor, gratis. Bueno, esta plantilla está programada y está optimizada para que tenga un poco más de compatibilidad con cualquier Excel y con cualquier versión de Windows que estés utilizando. Una vez que la abrís, vas a venir acá arriba y vas a habilitar el contenido. Y si ya has utilizado alguna plantilla anterior mía, vas a ver que estos cuadros de configuración se mantienen. Estos cuadros lo que permiten hacer es modificar los tiempos de espera que tiene el envío de mensajes. Porque una computadora puede ser más rápido que otra y demora más o menos en abrir el WhatsApp Desktop que tenés instalado. Entonces, desde el primer cuadro podés configurar los segundos que va a esperar la computadora antes que se presione Enter automáticamente. El segundo cuadro lo que hace es agregar un tiempo de espera después que se envíe el mensaje y el sistema tiene que pasar el siguiente contacto, como es el cartel que te aparece. Todo esto te va a aparecer ahí, mira, en forma de comentario. El tercer cuadro es cuando vos envías un archivo adjunto. ¿Cuánto tiempo espera para que se cargue el archivo adjunto? Esto lo tenés que ir probando. Va a depender de la cantidad de megas o el tamaño que tenga tu archivo adjunto. Y este último cuadro, este es nuevo y no está en ninguna de mis plantillas anteriores. Y es lo que soluciona el 80% del problema que tienen todas las plantillas de envío masivos que están dando vuelta en internet. La posición del adjunto. Esta posición del adjunto marca en qué lugar de tu WhatsApp está la opción de enviar archivo adjunto. Voy a mostrar mi WhatsApp y a lo que me refiero es a este cuadro de acá, a este X. Vos apretás ahí en adjuntar. Si vas a enviar un archivo adjunto que es un documento, le pones 1. Si vas a enviar una foto, le pones 2. O sea, acá. Lo que también se mantiene de plantillas anteriores es la configuración de coordenadas. Vos acá lo que tenés que hacer es muy simple. Presionás el botón de coordenadas y después abrís tu WhatsApp y dejas el cursor acá en la zona de mensaje. El sistema va a demorar 10 segundos en detectar dónde está la zona de mensajes de tu WhatsApp. Y te va a poner unos números acá en los cuadrantes rojos. Con eso el sistema ya sabe a dónde ir y hacer clic para poder escribir el mensaje. Y soluciona mucho también el problema del tamaño de la pantalla que tiene cada uno en su casa. Si este nivel de detalle así de locura te sirve, déjame un me gusta, compartilo, así le puedo ganar el algoritmo. Y me puedes seguir permitiendo traerles esta plantilla que son gratis para descargar. Bueno, vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Primero las coordenadas. Tocamos acá, nos avisa que tenemos que ir al WhatsApp y dejar en el cuadro de mensajes. Vamos a dejarlo ahí. Son 10 segundos, gente. Me molesta hacer esto porque tengo que blurrear todo mi WhatsApp. Pero bueno, ahí empieza a parpadear. Abajo Excel quiere decir que ya terminó. Te venís acá. Te avisan las coordenadas que detecto y quedan grabadas ya en la plantilla. ¡Qué genialidad! Una vez que quedaron grabadas las coordenadas, te vas a la hoja de mensaje. Y acá colocas en la primera columna los números de teléfono, el nombre de la persona a la que le querés enviar y el mensaje. El campo de estado, de envío y manual no se toca. El mensaje lo podés armar como vos quieras. Como bien dice ahí, si apretás Alt y Enter podés escribir en doble línea y esto respeta y te envía doble línea. Y si querés enviar emojis también lo podés enviar, pero esta plantilla en particular no tiene el panel de emojis y eso lo voy a dejar por una plantilla un poco más pro que capaz que la publique ahora en unos días. Poné los mensajes y ya que estoy acá le voy a mandar un adjunto. Voy a venir acá y vamos a enviar un documento, vamos a mandar un archivo TXT que tengo por ahí que no sé qué tiene. Con este hermoso botón eliminas el adjunto. Y acá le vas a poner a enviar. Ahí va el WhatsApp, manda el primer mensaje. Ahora va a realizar el adjunto. Va en la primera posición, que es lo que elegimos de la hoja de configuración. Este es el tiempo del adjunto, que creo que había quedado en 2 segundos. Ahí hace la vista previa y lo envía. Primer adjunto enviado. Ahora va al segundo contacto, que eran mis mismos números de teléfono, me lo estoy enviando a mí mismo. Manda el segundo mensaje y va a volver a ir a la parte de adjunto y vuelve de nuevo a la primera posición porque es la que queda seteada. Cuando el proceso termina, solo nos va a devolver de nuevo a nuestra plantilla de envío masivo. Ahí devolvió y nos avisa que ha finalizado. Acá nos marca el estado enviado a estos dos contactos y nos marca la hora y la fecha a la que enviamos. Esta columna de envío con la fecha y la hora la agregué porque después podés hacer algunas estadísticas para saber
qué días son los que mandas más mensajes o a qué hora te contestan con más frecuencia. Y eso está muy bueno para hacer análisis de datos, ya sea en Power BI o incluso el análisis de datos los podés hacer dentro de esta misma plantilla. Así que si te interesa te dejo acá arriba una tarjetita para que vayas a ver de qué se trata. Está muy bueno no solamente mandar los mensajes, sino conocer a cuántas personas estamos llegando. O sea que esta plantilla no es solamente para mandar mensajes. Lo que tiene de interesante es que podés hacer después con la información. Podés ver qué días respondieron más, a qué hora conviene escribir, cuántos contactos realmente terminaron en venta. O sea, pasas de mandar mensajes simples a empezar a tomar decisiones con datos. Y acá además también incluí un campo de manual que lo que te permite hacer es abrir el WhatsApp con el número de teléfono que pongas acá. Lo que pasa es que a veces el número de teléfono lo escribimos mal y cuando utilizamos la plantilla no puede detectar esas cosas y se va a trabar. O sea, vos tenés que estar atento al funcionamiento de la plantilla. Entonces lo que vos podés hacer es, al momento de enviar, si tenés un número que es sospechoso, te vas acá a la parte de manual y eso lo que va a hacer es intentar abrirte el chat que tenés asociado a ese teléfono que pusiste en el cuadro. Si por alguna razón el número de teléfono que colocas acá, que te repito, yo tengo un número de teléfono puesto pero está oculto para que no se vea en el video. Si el número que está acá cuando vos apretas manual no se abre tu chat de WhatsApp, es porque ese número está mal. Y te vas a dar cuenta porque WhatsApp te va a avisar que el número no existe. Bueno, en resumen, los 3 errores más comunes cuando usas envío masivo. El primero, los números mal escritos, como vimos recién, que va a hacer que tu plantilla se trabe. El segundo, enviar muchísimos mensajes en poco tiempo y eso va a hacer que WhatsApp te bloquee temporal o permanentemente la cuenta. Y el tercero, y el más importante, es enviar millones de mensajes y no medir nada. Si vos podés evitar estos 3 tipos de errores comunes, la plantilla funciona muchísimo, pero muchísimo mejor. Bueno, esta es una plantilla base. Si vos necesitas alguna modificación a medida, comunícate conmigo a este mail que está apareciendo en la pantalla. Y recuerda que esta es una base de la plantilla de envío masivo 2026. Y en el próximo video te voy a mostrar cómo podés transformar todos estos datos que tiene tu plantilla en un panel estadístico automático dentro de Excel. Es lo que sería un tablero de control que te va a servir para entender realmente qué está pasando con tus campañas. Porque mandar mensajes está bien y es divertido, pero bueno, también entender a cuántas personas estamos llegando es lo que termina marcando la diferencia. Así que si querés la plantilla la tenés en la descripción y si te gustó el video dale like, suscríbete, hacete todo eso que se hace en YouTube y te veo en otro video.